Ahora sí, ya tenemos todas listas, así que vamos a arrancar. Juan Dalmazo, que es el autor del libro, integrante del suplemento Idea de Izquierda, y Octavio Cribaro, adscripto de la Cátedra Pensamiento 1 de la Facultad de Comunicación Social. Así que bueno, los dejo con ellos para que comience la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las presentes. Y a Juan, que se vino desde Neuquén. Ambos somos militantes del PTS y del Frente de Izquierda. Creo que con Juan nos conocemos hace por lo menos 20 años que empezamos a militar creo que en la Universidad de Buenos Aires. Juan en la Facultad de Filosofía y Letras y yo en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Después ese Paseo Colón que no existe más. Y después él estuvo militando en la provincia de Jujuy y actualmente es militante y organizador del partido en el Alto Valle de Río Negro en Cipolletti, Neuquén, y que digo que es un intelectual autodidacta, en el sentido que no es que fue formado, es como parte de su vida militante y se ha plasmado no solamente en dos libros que son, no lo digo yo, sino que lo dijo Horacio González, que tiene un poco más de autoridad, que es uno de los principales intelectuales del país, uno de los últimos importantes aportes a la lectura de Gramsci en Argentina, que es uno de los países que ha leído a Gramsci, y eso se encarga Juan de hacer justicia en su libro, creo que incluso polemizando con Terry Anderson, que dice que creo que habla de la primera traducción de Gramsci a otro idioma que no es el italiano, y bueno, creo que puedo decir que una de las primeras traducciones es la de Aricó en Argentina, lo cual demuestra que es una tradición que está vigente. Bueno, Juan se viene sumergiendo en esa discusión y por eso estamos acá. Yo quería decir algunas cositas, pero fundamentalmente, al igual que los que están del otro lado de esta mesa, también lo vine a escuchar a Juan, así que voy a tratar de ser breve. En primer lugar, creo que recomiendo que los que no lo hicieron y las que no lo hicieron, que compren el libro de Juan y que lo lean, que es un libro que es verdaderamente atrapante, que es un recorrido sobre cuestiones teóricas, históricas, de datos, de un montón de cosas de Gramsci que hace falta, y creo que viene a pelo, viene en un buen momento, en el sentido de lo que dos compañeros, Emil Albamonte y Matías Mayelo, definen en un libro que salió recientemente, un libro que discute la actualidad de la estrategia marxista, por llamarlo de alguna manera, que hay una actualización del debate de estrategias, en el sentido de que comienza a discutirse alrededor de distintos fenómenos que empiezan a acontecer a nivel económico, a nivel geopolítico y a nivel también de la lucha de clases a nivel internacional. Vuelve a discutirse las distintas formas en las que se concibe una superación de lo que nos deja el capitalismo y por supuesto una superación, por lo menos como lo conseguimos nosotros y nosotras, una superación marxista, revolucionaria, y el libro de Juan hay que escribirlo en ese debate, en ese terreno. El cambio de las situaciones a nivel internacional vienen permitiendo que una de las categorías que aparece en la teoría gramsciana y también, por supuesto, en los debates que plantea Juan de crisis orgánica, sea una categoría, que después lo quiero retomar, útil, relevante, importante, para analizar distintos fenómenos que pueden combinar cierto nivel de crisis económica en distintos países, cierto nivel de degradación de los partidos tradicionales, emergencia de nuevos fenómenos políticos novedosos, y con novedosos no quiero decir piolas, sino novedosos, fenómenos políticos por izquierda y por derecha, y dentro de la emergencia de esos fenómenos políticos novedosos tenemos que escribir lo que está sucediendo en Brasil, que es un poco lo que queremos tocar también como segunda entrada de esta charla, pero no es solamente de Bolsonaro, sino que ya venimos viendo a nivel internacional el cisne negro que significó la emergencia de Donald Trump, fenómenos como el Brexit en los corazones de la Unión Europea, la emergencia de fenómenos racistas, xenófobos, etcétera, en los principales países de Europa, y también fenómenos a la izquierda, como que una persona que se reivindique socialista termine
casi ganando las internas del Partido Demócrata en Estados Unidos como Sanders, como expresión de una juventud y sectores de la clase trabajadora que comienzan a buscar salidas por izquierda. Eso tiene que ver con lo que por lo menos nosotros venimos definiendo y en parte también apropiándonos de los aportes de Juan, de que comienza a haber crisis orgánica en distintos países, y creo que es una de las cosas interesantes que podemos tomar. En tercer lugar, digo, ya por un poco a partir de alguna reflexión de la lectura del libro de Juan y también, por supuesto, de Gramsci, que salvando las distancias, retomar a Gramsci como parte de un andamiaje teórico y también estratégico que lo supera a Gramsci, porque hay un montón de cosas en las que Trotsky es superior, pero que se puede apropiar de determinadas categorías. Creo que los aportes de Gramsci nos ayudan a pensar actualmente en parte algunos de los fenómenos de lo que decía, pero en particularmente la emergencia de fenómenos, que si bien Gramsci estaba mirando en su momento la emergencia de fenómenos abiertamente del fascismo como un fenómeno político, producto de la primera posguerra, antes de la segunda posguerra, pero al mismo tiempo analizaba la vigencia de lo que él llamaba, si no me equivoco, tomando textualmente el libro de Juan, una robusta estructura cultural, un andamiaje institucional de la democracia burguesa, de lo que él llamaba Occidente, que mostraba que la vía para la constitución de un bloque obrero y popular, de una hegemonía de las clases subalternas para enfrentar al capitalismo, tenía que sortear un nivel de obstáculos por lo menos más complejo que los que habían ocurrido en Rusia, y desde ese punto de vista yo creo que los aportes de Gramsci, y tomando un poco la luz que echa el libro de Juan respecto de la teoría de Gramsci, nos ayuda también a pensar esas dos cuestiones. La emergencia de estos fenómenos aberrantes, de derecha, bonapartistas, más allá de la definición, pero sobre todo emergencia de fenómenos que tratan de resolver las crisis de la democracia burguesa por derecha y en oposición a los sectores de las clases subalternas, de la clase trabajadora, y por otro lado también la vigencia de los mecanismos de la democracia, y de ese punto de vista, por ejemplo, la izquierda, el PT, el Frente de Izquierda, frente a la discusión de la crisis del gobierno, que al mismo tiempo nacional, que trata de aplicar un ajuste muy ardoroso con el apoyo del Fondo Monetario y apelando a todas triquiñuelas antidemocráticas, el planteo que venimos haciendo de convocar a una asamblea constituyente tiene que ver con todavía la vigencia, aún en el momento de una democracia degradada, la vigencia de la confianza en mecanismos institucionales, en la democracia como una idea fuerza muy importante, y la necesidad de incorporar la experiencia de las masas con esa democracia occidental, por llamarlo de alguna manera, como algo ineludible para la posibilidad de construir una salida revolucionaria a la crisis de la democracia, para que no se lo den los fenómenos bonapartistas, para que no se lo dé el fascismo históricamente, o lo que fuera, y creo que desde ese punto de vista la luz, insisto, que echa Juan con su libro ayuda a poner esa lupa en ese lugar. Creo que otro de los aportes de Juan en este libro, y más en general en su visión de Gramsci, es que lo hace discutiendo en un sentido creo que lo denomina una tercera posición, para hacer un homenaje al Día de la Lealtad acá en la Facultad de Ciencia Política, entre dos visiones que o hacen una lectura un poco sectaria o forzada. Tienen el libro en la discusión con Perry Anderson, que con su libro Las antinomias de Antonio Gramsci hace una lectura, y si yo no entiendo mal, Juan me puede corregir después, Juan debate en un sentido con ciertas interpretaciones forzadas que hace Perry Anderson, quizá leyendo más la lectura que hicieron algunos gramscianos sobre Gramsci, en el sentido de usar un Gramsci para pensar una hegemonía, en el sentido de la constitución de bloque y conciliación de clases, por decirlo de una manera entendible, y cosa que Gramsci no hace eso, y en ese sentido Juan hace justicia en ubicarlo a Gramsci como parte de los pensadores, dirigentes, intelectuales que piensan la superación revolucionaria del capitalismo, y no todo lo que han hecho los gramscianos después, que han sido verdaderos desastres. En ese sentido creo que corrige, o discute con la visión de Perry Anderson,
hago una alerta de spoiler, hay visiones más grotescas que la de Perry Anderson en la izquierda argentina que rechazan cualquier tipo de innovación de la ortodoxia marxista, tanto con Gramsci. Creo que sucedió lo mismo con Rosa Luxemburgo, que confunden la apropiación socialdemócrata y reformista que se hizo en su momento de Rosa Luxemburgo, que por lo menos cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Ciencia Política era un ejercicio totalmente fraudulento, pero enormemente extendido. Una utilización de Rosa Luxemburgo para legitimar teóricamente la democracia alfonsinista, todo tipo de democracia burguesa, la socialdemocracia europea. Hay un sector que hace una lectura de ese Gramsci, pero sin conocerlo y sin leerlo, y por lo tanto tirando el agua, o sea, tirando de conjunto la teoría gramsciana, en lugar de ver qué cuestiones hay para ser apropiadas, que es un ejercicio que hace Juan mucho más minuciosamente. Pero también, frente a esta visión sectaria, creo que hay una lectura, y que creo que es la más, en un sentido, la más difundida, y que Juan de nuevo hace justicia en la discusión con esas visiones, que es la que utilizan a Gramsci, y me permito decir, utilizan ciertas ambigüedades de Gramsci para hacer una lectura que lleva a la justificación de una estrategia que podríamos decir de cavar trincheras, de ir acumulando, de ir ocupando espacios, en el mejor de los casos planteando la posibilidad o la hipótesis o la estrategia o el horizonte de una superación revolucionaria de la democracia burguesa como un horizonte absolutamente lejano, o en el peor de los casos directamente renunciando a ese horizonte y haciendo una lectura de Gramsci como un teórico de una reforma social, de la construcción de una hegemonía ya no obrera y popular, sino de una hegemonía de la clase dominante sobre las clases subalternas. Y desde ese punto de vista ha habido una cantidad infinita de lecturas, desde el peronismo, desde la izquierda nacional, desde el eurocomunismo, desde los partidos neorreformistas. Juan se detiene en el libro a discutir con la teoría que también está muy en boga en la Facultad de Ciencia Política de Laclau y de Chantal Mouffe, y que creo que ahí salda, que yo por lo menos trataba de pensar, que dicen que hacen que Gramsci diga cosas que Gramsci efectivamente no dice, pero que facilita que otros digan, y desde ese punto de vista hay cosas ambiguas con las que Juan creo que echa mucho más, profundiza mucho más para ver en qué cuestiones las categorías de Gramsci son ambiguas y habilitan en algún sentido a pensar interpretaciones como las que acabo de decir, no para pensar una superación socialista del capitalismo, sino para pensar distintas formas de reformismo de la sociedad actual. Juan hace toda una lectura que se las recomiendo, yo me he anotado algunas cosas, pero para no extenderme, recomiendo que ustedes lean el libro, que hace toda una lectura de la evolución en el pensamiento de Lenin y de Trotsky del concepto de hegemonía, donde creo que hay una operación actual que plantea como que es simplemente algo que lo pensó solamente Gramsci, y es algo que está presente en toda la cosmovisión de los autores marxistas clásicos, y en particular en los del siglo XX. Y Juan, si ustedes leen, si no entiendo mal, es el segundo ensayo, no, siguen el primero de los tres ensayos que tiene el libro, donde Juan trata de hacer un recorrido desde 1905, leyendo a Lenin y a Trotsky cómo aparece el concepto de hegemonía. Yo cito solamente esto de ese apartado, que es una cita de Trotsky que dice que la huelga de octubre de 1905 fue la demostración de la hegemonía proletaria en la revolución burguesa y al mismo tiempo la de la hegemonía de la ciudad sobre un país de campesinos. Es decir, que está presente en todo momento, a pesar de que van ocurriendo variaciones que Juan también las analiza. Es decir, Trotsky tiene una visión original que tiende a ser, Juan dice, de partido proceso, en el sentido de que degrada o subestima la importancia del partido, pero es absolutamente agudo en ver la importancia de el soviet como la forma que asume la hegemonía del proletariado sobre las clases campesinas en un país como el ruso. Y Lenin, por el contrario, entiende que el soviet sin partido
no tiene forma de establecer una alianza duradera y triunfante, pero tarda más o es menos sensible que Trotsky en ese momento de ver lo que significaba históricamente los soviets y cómo eso va evolucionando. Pero después vuelve Juan a discutir cómo, sobre todo luego de la escritura de la historia de la Revolución Rusa, Trotsky salda un poco cuentas con Lenin, ya no con la visión de Lenin sobre todo, que planteaba en su momento o sea, de la descripción del proceso revolucionario como una dictadura democrática de obreros y campesinos, salda cuentas en el sentido de destacar el rol dirigente de la clase trabajadora y la tendencia de los procesos revolucionarios a que no solo que no se detengan en las tareas nacionales de liberación respecto al imperialismo, de resolver las cuestiones de degradación de los regímenes democráticos, sino que pase rápidamente a poner sobre la mesa las tareas socialistas, y es una discusión que Trotsky vuelve a traer sobre la mesa, discutiendo con la interpretación tardía del estalinismo de una nueva forma de plantear dictadura democrática de obreros y campesinos, como la forma de subordinar un proletariado que ya había hecho una revolución triunfante a una estrategia de subordinación a los nacionalismos burgueses y otras cuestiones que Trotsky en eso es absolutamente mucho más agudo, por supuesto que todo el pensamiento estalinista, pero también que el propio Gramsci. En el segundo ensayo, Juan hace un análisis de las 12 veces en las que Gramsci se refiere a Trotsky en los cuadernos de la cárcel, y hace un estudio minucioso. En la mayoría de las veces Gramsci se refiere por decirlo académicamente, con bastante mala onda respecto de Trotsky, y yo simplemente quería hacer una observación sobre la visión que plantea en una de esas 12 menciones, que lo plantea Trotsky como un teórico de la ofensiva permanente, cosa que es una lectura como mínimo injusta. Es probable que sea una lectura en el sentido literal parcial que hace Gramsci. Recién estaba preguntando y Juan dice que no queda muy claro qué leyó, y sobre todo sí queda claro que leyó poco de Trotsky y Gramsci, pero hace una lectura quizá un poco filtrada por la visión que había en la oficialidad de la Internacional Comunista en ese momento, y lo plantea Trotsky a la revolución permanente como una teoría de ofensiva permanente, cosa que no es en lo más mínimo así, sino que el pensamiento de Trotsky, tanto en la década del 20 como en la década del 30, busca permanentemente las vías por las cuales, en primer lugar, los partidos comunistas buscan las vías para llegar al movimiento de masas, que fundamentalmente está organizado en sindicatos y en partidos reformistas o socialdemócratas, y es lejos de una ofensiva permanente, una política puchista de Trotsky. Hay la reflexión y la recuperación de lo que la Internacional Comunista llamó el Frente Único Obrero como vías por las cuales los partidos comunistas, que eran minorías, buscaban establecer lazos a través de exigencias, de ganar peso, de denuncias y una serie de tácticas sobre esos sindicatos y esos partidos que dirigían en gran parte del movimiento de masas. Y creo que se salda, por lo menos desde mi punto de vista, creo que está bien agarrada esa discusión. Y por último, para un poco para escucharlo a Juan, que yo lo dije en serio, que veníamos a escuchar, porque creo que es uno de los, más allá de la pertenencia política, de las personas que más viene adentrándose en esta discusión, que es muy rica y al mismo tiempo muy parcializada en las facultades. Creo que las discusiones que plantean tanto el libro de Juan como lo que creo que se trata de agarrar en esta charla, tiene por un lado una importancia teórica muy grande, que es, insisto, que Gramsci es uno de los autores más citados últimamente no me refiero a los últimos 20, 30 años, no últimamente, para hacer cosas quizá no muy justas con el legado que deja Gramsci, para pensar y fundamentar teóricamente estrategias de reforma del capital. Y en ese sentido es una discusión que tiene una incumbencia y una relevancia política que es verdaderamente muy importante, y por supuesto eso me ocurría un poco el ejemplo de Brasil como una de las cosas a discutir alrededor de la lupa de este debate que tratamos de hacer alrededor del libro de Juan. ¿Qué quiero decir? Que durante mucho tiempo se había tomado el modelo de lo que era, sobre todo antes de la asunción de Lula como gobierno, el modelo de lo que era el PT como
como una forma novedosa, reivindicada por distintas corrientes gramscianas, trotskistas, que fueron parte y que hablaban de una izquierda mucho más amplia, que podía ir avanzando pacíficamente en la conquista de posiciones, de trincheras dentro del régimen capitalista. Puntualmente se reivindicaba en su momento la conquista del Partido de Trabajadores del municipio de Porto Alegre, desde lo cual se reivindicaba políticas como el presupuesto participativo, que en un sentido era tan poco revulsivo que el propio socialismo de Santa Fe y de Rosario lo tomó y lo aplica como un grupo de vecinos que van y dicen: yo quiero poner un semáforo en Segui y Rullón, pero no desde el punto de vista de atacar los intereses sociales de las clases enriquecidas bajo el capitalismo en general y bajo los gobiernos reformistas, en ese caso del PT en particular. Reivindicaban la aplicación de distintos impuestos, en su momento llamada la tasa Tobin, más allá del nombre, de impuestos al flujo de capital financiero, pero sobre todo se hacía sobre la vía de una renuncia de toda reflexión en torno a cómo superar de manera revolucionaria un sistema capitalista que generalizaba la pobreza, generalizaba el trabajo precario, generalizaba la desigualdad y hacia una apropiación privada de las riquezas, de las bondades de la vida en general, etc. Entonces, el PT emergió primero como una ilusión, con la emergencia de Lula como una ilusión enormemente grande, con la operación de decir que había ganado un obrero como presidente, y después tiene un segundo momento donde la ilusión deja paso a una versión mucho más degradada, descarnada, que fue el gobierno de Dilma, que fue un gobierno que aplicó un ajuste verdaderamente brutal. Pero volviendo al momento dorado del PT, se hacía una reivindicación de una supuesta hegemonía de un sector contrahegemónico que alrededor de un obrero que era presidente podía redistribuir la riqueza, que era una lectura que se hacía, y sin embargo la verdadera hegemonía en ese momento era el capital financiero, que era el que tenía el control de la política económica del gobierno de Lula, y que a lo sumo permitía que se hagan algún tipo de concesiones verdaderamente marginales en relación al nivel de riqueza que se acumuló en Brasil en ese momento, lo cual es lo que hizo que un sector, no solo en Brasil, sino en Argentina, en montones de lugares, hayan reivindicado como una experiencia verdaderamente superadora, pero superadora fueron las enormes ganancias que hizo el capital financiero y un puñado de empresas nacionales brasileras, que es el escándalo que termina estallando con el Lava Jato, con la crisis de Odebrecht, con la crisis de Petrobras y otra serie de crisis que mostró los límites de la experiencia del PT. Y ahora sí, para terminar, en ese sentido, pensar a Bolsonaro como una metáfora de que si las crisis orgánicas que se abrió en Brasil, por lo menos con las movilizaciones que provocó el propio gobierno de Dilma en el año 2013, que fueron todas contra el PT y que el PT no las supo ni siquiera interpretar, porque decían que eran movilizaciones reaccionarias y eran fundamentalmente movilizaciones de sectores pauperizados, de jóvenes con trabajos precarios, que se quejaban del precio del transporte, que se quejaban de la obscenidad de hacer el Mundial de Fútbol en el medio de una pobreza generalizada. El PT no solo que no lo supo leer, sino que se opuso de manera radical, y eso es lo que permitió que la crisis que abre las movilizaciones del 2013 no tengan una salida progresiva, revolucionaria, o por lo menos de sectores que se propongan superar al PT por izquierda, sino que toda la capitalización política de esa crisis fue primero con el proceso del Lava Jato y con la hostilidad hacia el PT de los partidos tradicionales, y ahora con la emergencia de un fenómeno como Bolsonaro, que como mínimo podemos decir que es un fenómeno fascistizante, que veremos el alcance que tiene, pero que sin lugar a dudas busca resolver por derecha la crisis que se abrió en el propio PT y en el conjunto de Brasil. Y por otro lado, una cosa que creo que también tiene que ver con la lectura de lo que sucedió en Argentina, que contra toda responsabilidad, iba a hacer un chiste sobre el voto en blanco, pero no importa, digo que contra toda lectura superficial de que la derecha surge porque Nicolás del Caño, el Frente Izquierda, llamó a votar en blanco, gobiernos que plantean la discusión cultural o en la agenda política de determinadas cuestiones, pero que no toman ninguna medida profunda para resolverlas, creo que tienen un efecto doble contradictorio, que es que
pasiviza, enlentece, detiene toda posibilidad de que haya sectores que quieran defender esos gobiernos, que incluso a veces pierden por el voto, pero en el caso de Brasil hubo un golpe institucional y fue el propio PT el que detuvo la posibilidad de que se enfrente ese golpe institucional en las calles, y por otro lado, frente a las clases más pudientes, genera el efecto irritante que después tratan de saldar por la vía de revanchismo, que creo que en el caso de Bolsonaro ya no es una cosa light como es en el caso del macrismo, que también se puede igual agudizar, sino que estamos hablando de muertes. Hoy hubo una persona trans que fue asesinada, vimos al mestre de capoeira asesinado, y creo que abre la posibilidad de que es una derecha que ya no sea retórica, sino que busque saldar cuentas con fenómenos que solamente plantearon discursivamente algunas cosas y no tomaron ni una sola medida profunda para resolverla, y creo que de eso se trata no solamente la manera de enfrentar a fenómenos como de Bolsonaro, sino también de superar a fenómenos políticos como el PT, que creo que uno de los más profundos, porque porque es un partido que tiene origen en los sindicatos, pero también con el kirchnerismo, y pensando desde el punto de vista de la superación revolucionaria de las crisis que se plantean, y por supuesto no una salida revolucionaria en general, sino una salida revolucionaria que se nutra de aquellos movimientos que están planteando la crisis sobre la mesa, la emergencia del movimiento Mujeres en Argentina, en Brasil también con la consigna del ENAO, la juventud como uno de los fenómenos que creo que en Argentina dio un paso muy importante este año, y yo creo que está llamado a jugar un rol muy, pero muy importante en Brasil, pero fundamentalmente a la emergencia del movimiento obrero, que sí depende de las corrientes que vienen utilizando el discurso de conciliación de clases, el discurso de construir hegemonías populares en general, y sobre todo el discurso de subordinación de los sectores populares a las clases dominantes nativas. Estamos básicamente en el horno, y por el contrario, si la crisis permite la emergencia de fenómenos que superen por izquierda a estos fenómenos políticos, y que permitan pensar la puesta en pie de partidos que traten de superar por izquierda desde los trabajadores, desde los sectores populares y de manera revolucionaria la crisis, creo que es lo que nos tenemos que preparar para eso, y bueno, es un poco lo que me deja pensando tanto la crisis de Brasil como las discusiones que queremos agarrar acá. Bueno, perdón si me extendí, y ahora vamos a escuchar a Juan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Octavio, a Sebastián, a Jazmín, a toda la gente que organizó esta actividad. Siguiendo un poco con algunas de las cuestiones siguiendo un poco con algunas de las cosas que planteaba Octavio, a mí me parece que es importante cualquier análisis o debate que queramos hacer sobre la realidad latinoamericana actual, y en particular sobre Brasil, abordarlo desde ciertas premisas teóricas, porque están ocurriendo cosas que son muy singulares, que no estaban muy previstas por nadie, y que si bien tienen características, por ejemplo, un fenómeno como el del ascenso electoral de Bolsonaro, uno puede reconocer en su discurso, en su política, en los sectores sociales que lo apoyan, ciertas características de otras experiencias, de tipo ultraderechista o reaccionario, no deja de tener su peculiaridad. Entonces, un análisis que se base únicamente en el manejo de datos del momento, de las encuestas, o de lo que discuten los diarios, o incluso algunas revistas que hacen análisis buenos, siempre va a tener el límite de que va a tener poca profundidad desde el punto de vista estratégico. Nosotros en particular en Brasil estamos interviniendo con una posición política, no solo desde Argentina, y esa posición política tiene ciertos fundamentos estratégicos y fundamentos teóricos. En este libro se hace referencia a algunos de ellos, no todos, y por eso cuando estábamos terminando de organizar esta actividad buscamos tratar de darle una vuelta, de unir las dos discusiones, porque en definitiva este libro intenta ser un insumo para la militancia, o sea, no tiene un objetivo de escribir un libro porque hay que escribirlo, digamos, sino que se propone dar algunos elementos que permitan pensar
la realidad actual y que permitan actuar en la realidad, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nosotros aparentemente unimos un poco arbitrariamente, en realidad está mucho más conectado. Y bueno, espero que hoy, después de que intervenga yo y que hablemos un poco todos y todas, lo podamos pasar en limpio, en común. Yendo más directamente a lo que dice este libro, que una parte de la discusión era presentarlo hoy, es continuidad de un trabajo anterior que publicamos también como parte de la colección de debates marxistas contemporáneos de Ediciones IPS en 2016, que se llama El marxismo de Gramsci. Ese libro lo presentamos en varios países, discutimos con investigadores, con intelectuales, con militantes alrededor de sus contenidos, y varios de los temas que están tocados en este libro nuevo, Hegemonía y lucha de clases, surgen de esos intercambios. Sobre todo de objeciones que tuvo el libro anterior en algunos de sus planteos. Ustedes conocerán que Trotsky tiene una teoría, que es la teoría de la revolución permanente, que sostiene o se basa, digamos, en tres aspectos o tres, como diría el propio Trotsky, tres leyes, ¿no? Que una es que en aquellos países donde no hubo revolución agraria ni liberación del imperialismo, la revolución tiene que cumplir esas tareas, pero no se puede detener en ellas. La otra es que la revolución no puede detenerse únicamente en el plano nacional, sino que necesita extenderse al plano internacional y mundial. Y la última, que esta permanencia del movimiento también se refiere a los constantes cambios y transformaciones internas que sufre la sociedad de transición entre el capitalismo y el socialismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los cambios en las costumbres, en la cultura, bueno, muchas de las cosas que intentó hacer de hecho la Revolución Rusa, ¿no? Modificando, por ejemplo, el tema de que las mujeres tuvieran que asumir el trabajo doméstico y que eso lo absorbiera la sociedad, la legalización del aborto y muchas cosas más, ¿no? Esta teoría de Trotsky se completa posteriormente con análisis que hace Trotsky sobre el problema de la burocratización de la Unión Soviética, que a su vez impacta en el problema de cómo se desarrollan las revoluciones en los países donde, para utilizar la terminología marxista más clásica, las fuerzas productivas no están inmediatamente maduras para el socialismo, ¿no? Eso da lugar a las llamadas sociedades de transición, que tienen 10 millones de problemas, como ocurrió en Rusia y en otros países peor, porque se dieron con direcciones burocratizadas desde el inicio. Bueno, toda una serie de problemas que hacen al balance del siglo XX que no los voy a abordar acá en detalle, porque sería imposible. Pero partir de esta teoría de Trotsky es lo que a mí me hizo tratar de leer a Gramsci pensando qué relación tenía con esta teoría. ¿Qué elementos de una concepción de revolución permanente había en los propios planteos de Gramsci? ¿De qué manera Gramsci aborda la cuestión de la revolución permanente? Y ese es un tema de mucho debate, porque, por una serie de razones a las que me voy a referir después, genera inmediatas objeciones, tanto de ciertos sectores que podríamos denominar trotskista medio cavernícola, que se refería a Octavio, ¿no? O sea, cualquier cosa que no es muy conocida hay que estar en contra, como de las lecturas de tipo gramscianas más ligadas a lo que es la tradición del Partido Comunista Italiano y el reformismo, que le decís Trotsky y se ponen locos, los tipos no hay forma de... se transforman y bueno, se pone muy difícil la conversa. En los debates que fuimos haciendo sobre el marxismo de Gramsci surgió que había una serie de cosas que era necesario volver a discutir. Una es cuál es el concepto de hegemonía en Trotsky, que ahora me voy a referir un poco a eso. La otra, en qué medida el desencuentro de Gramsci con Trotsky, es decir, la visión crítica que tiene Gramsci de Trotsky, que no está muy bien fundamentada, en qué medida eso contribuyó a poner los primeros tabiques entre las dos teorías, y después abordar un poco esta, como decía Octavio, que está bien porque yo lo dije así también, esta tercera posición, se ha llamado cargo de la expresión en este caso, que es tratar de hacer una lectura que mantenga una distancia crítica tanto de ciertos errores cometidos por Perry Anderson en el terreno teórico, como de las tradiciones más relacionadas con
el Partido Comunista Italiano de la segunda posguerra y también con los modos que hubo de la era Gramsci en Argentina, sobre todo en los años de la llamada transición democrática o de la transición a la democracia, ¿sí? Entonces, alrededor de estos temas fueron surgiendo una serie de debates que a su vez permiten pensar qué relación hay, que es el interrogante más global, entre una concepción del marxismo basada en la centralidad de la lucha de clases y una concepción de la hegemonía como una relación necesaria que tiene que establecer la clase trabajadora con otros sectores populares para agrupar un abanico de fuerzas sociales que por sí sola no puede abarcar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Es si hablo muy rápido me dicen, ¿sí? Por favor. Así vamos más lento. Les decía esta necesidad de restituir la idea de hegemonía a un marxismo centrado en la lucha de clases. ¿Por qué? En la mayoría de las universidades y también en ámbitos militantes se considera que ambas cosas son contrarias, así como se considera que la teoría de la hegemonía o la idea de hegemonía y la teoría de revolución permanente son contrapuestas también. Esto se debe en gran parte a una serie de debates que tienen que ver con la historia del marxismo ruso y del movimiento comunista burocratizado de las décadas de los 30 en adelante, pero sobre todo a una lectura muy difundida sobre la problemática de la hegemonía, que es la de Laclau y Mouffe. Desde el punto de vista marxista, la hegemonía, ¿qué sería? Sería el liderazgo o la relación de liderazgo que establece una clase, para el marxismo la clase obrera, con otros sectores sociales con los que tiene un interés convergente pero que no es idéntico. Por ejemplo, la alianza clásica de clase trabajadora y campesinos, que no era una alianza solamente por el mínimo común denominador que podían tener esas dos clases, sino que pretendía, por ejemplo, sobre la base de esa alianza, construir después el socialismo. Entonces, sería solamente una alianza instrumental, como se presenta muchas veces los que son críticos del marxismo clásico, que dicen, bueno, pero eso era una alianza externa, como eso es lo que dice Laclau. Es una alianza que era por una cuestión de interés inmediato, pero que no tenía un proyecto socialista realmente sólido que pudiera constituir esa alianza sin que hubiera una relación jerárquica por la cual la clase obrera se imponía dogmáticamente respecto de sus otros sectores aliados, ¿sí? La lectura que hacen Laclau y Mouffe precisamente es la contraria a la idea de una relación o una alianza, una relación de liderazgo establecida a partir de intereses convergentes. Ellos lo que van a decir es que el marxismo es esencialista, o sea, que el marxismo supone que determinadas personas, por estar en una fábrica, de ahí tienen una serie de capacidades políticas de liderar a otros sectores que no están en la fábrica, y que eso es el principal error y es lo que impide que del marxismo se pueda desarrollar una teoría política. Y que en realidad la política y la teoría política comienzan cuando esa centralidad de la relación de clase o de la definición de clase se deja de lado y se pasa a pensar la política como una articulación de un discurso que logra abarcar distintas demandas de sectores sociales heterogéneos que a través de ese discurso político se unifican de manera más o menos precaria y que eso se expresa en una política progresista. Después esto, bueno, Laclau lo va a desarrollar mucho más con su teoría del populismo y todo eso, donde está mucho más claro que sin un Estado burgués que sirva de agente para esa política es muy difícil hacerla concreta, ¿no? Pero cuando ellos escriben Laclau y Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, están pensando más bien en una socialdemocracia de izquierda. Por eso ellos llaman a una radicalización de la democracia, ¿no? A diferencia de la teoría marxista clásica que llamaba a establecer una estrategia para conquistar el poder, destruir el Estado burgués y construir un Estado obrero e iniciar la transición al socialismo. Sin desandar este debate, es muy difícil establecer una lectura del problema de la hegemonía que pueda restituirle toda su potencia para unirla con la lucha de clases, ¿sí?
el ejemplo de Brasil creo que es un ejemplo claro. El PT es un ejemplo característico de un grupo político que considera que la lucha de clases es sindicalismo, es una lucha por salario, por cosas básicas, y que la política comienza cuando eso termina. Por eso, por ejemplo, contra el golpe de Temer hubo solamente 2 paros de la CUT que no tuvieron ninguna continuidad. ¿Por qué hacen eso? En parte porque no quieren que se salga del control, ¿no? El objetivo más mezquino sería que no quieren perder control de un movimiento que pueda desarrollarse de las bases. Pero eso va acompañado de una concepción política, que es esta que yo les estoy diciendo y que está relacionada, quizá no por lecturas directas de la Cloy-Muffe, pero comparte las mismas coordenadas, que es la de decir la lucha de clases es una lucha económica que no puede tener potencial político y la política es otra cosa. Esa lectura es la contrapuesta a la que hizo históricamente el marxismo sobre el problema de la hegemonía. A eso me quería referir un poco, como para profundizar sobre este tema algunas cuestiones puntuales. Hay una cosa en la que la Cloy-Muffe tienen razón parcialmente. Ellos dicen, este tema surgió en el marxismo ruso. ¿Y por qué surgió el tema de la hegemonía en el marxismo ruso? Porque había que dar cuenta de una realidad muy peculiar a fines del siglo XIX en Rusia, que es que era un país en el que se consideraba que la revolución que iba a venir iba a ser una revolución democrático-burguesa, o sea que iba a terminar con el régimen autocrático e iba a resolver el problema agrario, pero por una serie de razones propias del desarrollo histórico ruso, la burguesía liberal era muy débil para acaudillar un proceso de estas características. Entonces, los primeros marxistas rusos, o no exactamente los primeros, pero los primeros que rompieron con el populismo, mejor dicho, con el populismo ruso, que no es lo mismo que el populismo que hay ahora, acuñaron esta idea de hegemonía, en particular Pavel Axelrod, para dar cuenta de esta peculiaridad. Bueno, esta revolución no es una revolución directamente obrera. Los temas principales de los que se tendrían que ocupar, no son demandas obreras, pero la clase obrera está llamada a jugar un rol dirigente. Esta cuestión, que fue una especie de intuición ante un proceso que todavía no estaba en curso, se fue poniendo a prueba en décadas posteriores, en particular en la Revolución de 1905. Que ahí es donde Trotsky va a esbozar una primera lectura de la cuestión de la hegemonía que es muy característica de su pensamiento y que después se va a mantener a lo largo de toda su elaboración teórica y estratégica. Pero Trotsky hace esta elaboración en polémica con Lenin, porque Lenin, que era, bueno, ustedes saben, era el dirigente de la fracción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, sostenía la categoría de hegemonía como una categoría clave de su pensamiento teórico y político, porque él consideraba que de este cuadro que había trazado históricamente el marxismo ruso, que es que la revolución iba a ser democrático-burguesa, pero la burguesía no la podía dirigir, lo más probable es que el proceso de la revolución diera lugar a una especie de régimen intermedio entre un gobierno burgués y un gobierno propiamente obrero. Lenin, ¿por qué decía esto? Él decía, la clase obrera sí está concentrada en las ciudades, pero es una minoría en relación con los campesinos. Los campesinos son una fuerza social muy importante, sin la cual no se puede llevar adelante la revolución agraria. Entonces, mientras, por ejemplo, Trotsky era más proclive a plantear más abiertamente un gobierno obrero con apoyo campesino, Lenin pensaba más en un gobierno, en una cosa parecida a un gobierno popular, vamos a decir. Un gobierno obrero en alianza con los campesinos, pero en el cual el liderazgo de la clase obrera no pasaba por imponer inmediatamente sus propias demandas, sino que el liderazgo de la clase obrera se iba a expresar antes que nada, la hegemonía de la clase obrera se iba a expresar a partir de
liderar a los campesinos para realizar la revolución agraria y la revolución política contra la autocracia. Trotsky a esto decía, bueno, pero Lenin quiere que los obreros sean ascetas, que hagan puros sacrificios, que se maten, se deslomen por lograr las demandas campesinas, pero no pongan sus propias demandas. Y Lenin le decía, ¿cómo? ¿Y la República Democrática no es una demanda nuestra también? ¿No va a favor de la lucha por el socialismo? Bueno, esa era un poco la polémica que había. ¿Hasta dónde iba a llegar, para sintetizar esto, hasta dónde iba a llegar la Revolución Rusa en cuanto a la superación de sus tareas iniciales? Trotsky estaba ya en 1904, 1905, sobre todo en 1905, mucho más confiado de que la revolución iba a tener una dinámica que iba a superar las tareas inmediatas. Y Lenin en eso era más cauteloso, sobre todo por el peso que él veía que tenía el campesinado en la realidad rusa. Por eso estaba esta fórmula de Lenin, a la que hizo mención Octavio, que es una fórmula hoy prácticamente incomprensible, que es la de una dictadura democrática de obreros y campesinos. ¿Qué quería decir esto? Un gobierno de la clase obrera y el campesinado para realizar las tareas de la revolución política contra la autocracia y la revolución agraria. Y para Trotsky eso era una fórmula metafísica que era imposible poner en práctica porque el propio torrente de la revolución iba a superar ese estadio e iba a plantear a la clase obrera, una vez en el poder, por ejemplo, la necesidad de tocar la propiedad privada, la necesidad de... Porque Trotsky decía, supongamos que se hace este gobierno que dice Lenin. Los obreros toman el poder con los campesinos. La burguesía hace un lockout y cierra todas las fábricas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, como esto es una revolución burguesa, que haga la burguesía lo que quiera con la fábrica, no, la vamos a tener que tomar y poner a producir con la administración obrera. En el campo van a surgir sectores que van a decir, bueno, perfecto, acá hacer un poco de revolución agraria, pero no tanto. Yo quiero acá ahora poder acumular y ser un capitalista próspero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar la lucha de clases al campo o vamos a aceptar que el sector más retardatario del campo nos imponga la política? Si hacemos esto, va a ser un gobierno que va, de hecho, a establecer la política de los campesinos contra la de los obreros. Eran polémicas medio ásperas, después fueron perdiendo un poco ese carácter porque en la práctica los dos fueron confluyendo. Pero este es el contexto del debate, con algunos, capaz son debates que van de 1905 a 1908, 1909, con el balance de la revolución de 1905 en Rusia en el medio, pero así está un poco planteada la problemática. En este contexto es que Trotsky va a ser Trotsky, bueno, tiene un rol muy destacado en la revolución de 1905, participa directamente en la organización del Soviet de Petersburgo, que es como si fuera una asamblea de representantes de cada asamblea de fábrica, pero que no se limitaba a la fábrica, sino que tenía una proyección al conjunto de lo que pasaba en la ciudad. Decidía si salían o no salían los diarios, ponía una guardia obrera para que cuide de la seguridad de los barrios obreros, para derrotar provocaciones de sectores reaccionarios. Iba gente con montones de problemas, le decía, me cortaron el gas, gas no, pero digo, por pensar una cosa actual, me cortaron la luz y el gas y el Soviet resolvía eso, ¿sí? Tenía funciones de un poder alternativo al del, en ese momento, el poder de la autocracia, aunque no plenamente desarrollado, pero sí. Me dice Octavio que diga el zar en vez de la autocracia. Para mí son dos palabras igualmente incomprensibles, pero hablamos del régimen monárquico que había en Rusia, disculpen. Entonces, a partir de esta experiencia de 1905, donde surgen estos soviets, que no surgen, el de Petersburgo es el más conocido, pero surgen antes en otros lugares, en lugares del interior de Rusia, a partir de luchas de trabajadores metalúrgicos, a partir de luchas de fábricas, se van desarrollando como organismos que empiezan a tener un poder en la ciudad, más de conjunto, un poder político, no solo alrededor del lugar de producción. Es que Trotsky va a decir, la cuestión de la hegemonía se resuelve en la práctica de esta forma. El país es un país agrario con mayoría campesina, pero tiene fábricas de empresas internacionales que son más grandes las fábricas que hay en Rusia que las que hay en Alemania. Son más grandes las fábricas y es más grande la cantidad de obreros. Y en el proceso de la revolución se demostró la centralidad de la ciudad
porque la ciudad fue el foco activo de la revolución, todas las ciudades y en particular San Petersburgo, y se demostró la centralidad de la clase obrera en este proceso de revolución supuestamente burguesa. Entonces acá se abre un poco el paño de esta lectura que hace Trotsky sobre la cuestión de la hegemonía, que para mí es muy interesante porque, a diferencia de lo que se consideraba tradicionalmente en el marxismo ruso, que es que la hegemonía venía a partir de que la clase obrera tomara las demandas de otros sectores sociales, y en cierto modo, quizá Trotsky lo veía un poco arbitrariamente, el planteo de Lenin no era exactamente así, pero un poco así era, en cierto modo relegaba sus propias demandas. Trotsky va a decir, la hegemonía se conquista a partir de una lucha decidida, muy decidida por las propias demandas. Naturalmente tomando en cuenta la del campesinado, la de las mujeres, la de los distintos sectores sociales. Bueno, había una buena relación con el estudiantado también en la revolución de 1905. Empleados del Estado menos porque se los consideraba funcionarios que eran espías del zar, pero en el proceso de la revolución se establecen estos nexos entre la clase obrera y otros sectores sociales, no plenamente desarrollados porque las revueltas campesinas empiezan con mucha más fuerza en 1907, cuando ya la revolución fue derrotada en las ciudades, pero a partir de toda esta movida de 1905, Trotsky va a sacar esta conclusión, que a su vez es el comienzo de una concepción. La hegemonía no se conquista únicamente por tomar demandas de otros sectores, sino mostrando en la práctica que la propia clase tiene mucha decisión y mucha fuerza para defender sus propias demandas. Y eso es lo que va a ser central para convencer a los otros sectores sociales de que se tienen que unir a la clase obrera. No solamente decirle, sí, yo estoy de acuerdo con tu demanda. Bueno, ¿y qué fuerza tenés para que impongamos las demandas? Y bueno, no sé. Sí, que es un poco esa sería la versión de la hegemonía que hay ahora, digamos, ¿no? De tipo Laclau. Bueno, sí, hablamos de todo menos del interés de clase. Bueno, y después con eso, ¿qué hacemos? Y bueno, votemos gobiernos progresistas. No, la concepción de Trotsky es otra cosa que no tiene nada que ver, que une directamente la idea de lucha de clases con esta idea de hegemonía. De perspectivas, Trotsky va a mantener, no por la concepción de hegemonía en sí, sino por la concepción más global de la Revolución Rusa, dentro de la cual él tiene esta lectura de la cuestión de la hegemonía, va a mantener diferencias con Lenin por muchos años. Hay un investigador muy importante del pensamiento de Trotsky, que bueno, después rumbió para otros palos ideológicos, que es Alain Brossat, que dice que después de la derrota de la Revolución, es donde Trotsky está peor, porque Trotsky tenía una concepción donde lo principal era la fuerza del movimiento de masas, ¿no? Cuando es el proceso del 5. Lo que Brossat llama un sociologismo, ¿no? Una idea de que la lucha social por sí misma daba una progresión política, mientras Lenin no era hostil para nada al desarrollo de esas luchas, porque de hecho él las impulsa también con todo, pero siempre ponía el punto de la organización en partido como mucho más importante que Trotsky. Cuando viene todo el reflujo de la revolución, Trotsky está mucho más aislado y con más dificultad de hacer política que Lenin, que ya estaba más preparado. ¿Sí? Cuando hay elecciones al Parlamento, que van montones de fachos que ganan para entrar de diputado al Parlamento, Lenin dice, bueno, yo prefiero un Parlamento con todo facho y 4 bolcheviques, pero es más real, y bueno, nos la bancaremos ahí, hacemos lo que podemos. ¿Pero por qué? Porque él tenía una concepción donde la cuestión del partido ya muy tempranamente era central, cosa que Trotsky le llevó más tiempo a adoptar, y bueno, hay muchas discusiones sobre en qué medida hubo confluencia o no entre Lenin y Trotsky en el 17, yo algunas de esas las tomo también en el libro, algunas de esas discusiones, pero a partir de la revolución de 1917 es donde ellos tienden a confluir más, donde sobre todo Trotsky toma la cuestión de partido, y Lenin también se acopla un poco al punto de vista de Trotsky de cómo iba a ser la revolución, pero nunca lo dice muy públicamente, ¿no? Nunca dice, sí, tenía razón. Más bien lo hace de hecho, pero manteniendo un poco lo que era su teoría original. El texto, que ya prácticamente un texto canónico de este viraje de Lenin, son las tesis de abril, ¿no? Que bueno, si no lo conocen, las invito a leerlo. Con posterioridad al proceso de la revolución, Trotsky va a ser muy cauteloso en estas polémicas, no las va a sacar así nomás, no las va a traer de vuelta, ¿sí? El libro de 1905
es un libro que Trotsky lo publicó en 1909 y se reeditó en 1922 en ruso, como parte de las obras completas de Trotsky que quedaron incompletas. Ahí él lo que va a decir es una forma, él plantea ahí una forma de leer todas estas viejas polémicas, que es la que después va hasta la historia de la Revolución Rusa en 1931-32, es la que va a tener como versión oficial propia. Que es decir, yo en 1905 planteé una teoría de la revolución permanente que suponía que la revolución nos iba a detener en la cuestión agraria y en la lucha contra el zarismo, y que tenía que avanzar en una revolución obrera y socialista. Este es el punto de vista que llevó adelante el partido a partir de abril de 1917. Entonces, de esta manera, Trotsky daba un poco por saldadas las viejas polémicas y hacía coincidir su posición con la de Lenin sin dar todas las explicaciones de cómo se habían matado discutiendo en el pasado y demás. Dentro de eso también incluía la cuestión de la hegemonía. Hay distintas intervenciones de Trotsky en los años 20, en el Congreso Científico en homenaje a Mendeleev, y en una nota biográfica que escribe sobre Trotsky y algunas otras, sobre Lenin, y algunas otras más, donde él retoma este tema, ¿no? Dice, bueno, Lenin es el que planteó la idea de hegemonía de la clase obrera en la revolución democrático-burguesa, y esto fue lo que llevó adelante el partido en 1917. Entonces deja de lado un poco las viejas polémicas. Después de la experiencia de la Revolución China en 1905-1927, a partir de la cual Trotsky elabora lo que va a ser su teoría de revolución permanente, a la que yo hacía referencia al principio, más de manera explícita y más abarcativa, como revolución que va lo digo de vuelta por las dudas, de las tareas democráticas a las socialistas, del ámbito nacional al internacional, y como transformación constante de la sociedad después de la revolución. A partir de hacer esta elaboración, posteriormente en su historia de la Revolución Rusa, él va a recapitular sobre los debates a propósito del tema de la hegemonía en el marxismo ruso y va a decir: el partido bolchevique en la primavera de 1905 se educó en la idea de que la hegemonía era lo contrario de un gobierno de la clase obrera, porque la clase obrera tenía que liderar a los campesinos para sus propias reivindicaciones, pero no tenía que poner como prioritarias las reivindicaciones propias. Dice, entonces, esto es una de las cosas que en parte explica por qué Trotsky en determinadas obras utiliza la categoría y en otras no la utiliza explícitamente. Porque en parte la veía como una discusión que tenía que ver con una forma de encarar el problema de la Revolución Rusa que a él no le era la más afín, ¿sí? Ahora, no obstante esto, en el resto de la obra de Trotsky, más allá del balance de 1905, que es una de las obras donde está mucho más explícito este tema, en sus obras de los años 20 y 30 vuelve a aparecer este tema de la hegemonía planteado en estos términos que yo decía, que son los de ligar estrechamente la categoría con la idea de lucha de clases. En determinados escritos sobre la revolución en Europa Occidental está planteada la idea, en los mismos términos, incorporando una cuestión que en su juventud no estaba, que era la del rol del partido en la clase obrera. Trotsky iba a hablar de la hegemonía del partido en la clase obrera y de la hegemonía de la clase obrera sobre el conjunto de la población. La va a extender la idea también a una teoría de la revolución en general, podríamos decir, en su historia de la Revolución Rusa, cuando habla de la dualidad de poderes, que es un fenómeno de los primeros meses, ¿no? Posteriormente a la Revolución de Febrero, donde cae la monarquía y asume un gobierno provisional, y al lado de ese gobierno provisional están los soviets y el comité ejecutivo de los soviets. Que el primero que teoriza sobre esto es Lenin, diciendo que en realidad es una situación de impotencia de los soviets, porque si los soviets lograran conquistar un suficiente prestigio y liderazgo, deberían tomar el poder y no tendría que haber dualidad de poderes. O sea que no era una situación que se pudiera sostener durante mucho tiempo. O la revolución se normalizaba por medios contrarrevolucionarios, o la clase obrera y el campesinado tenían que avanzar en tomar el poder y liquidar de esa manera la dualidad de poderes. Lo que hace Trotsky en su historia de la Revolución Rusa es decir que en realidad este tipo de situación de poder dual es algo propio de todo proceso revolucionario. Lo cual tiene cierta lógica, porque salvo que uno piense que una revolución es un acontecimiento mesiánico, que primero no pasa nada y de repente pasa,
o que haya una evolución gradual, tan gradual, que la clase obrera va a lograr el poder sin que tenga que enfrentarse al otro, que está vigente. Lo lógico es que en cualquier proceso de lucha social intenso, de lucha de clases agudo, de revolución, tiendan a enfrentarse dos poderes. Lo interesante de esto es que cuando Trotsky hace esta generalización, explica la dualidad de poderes con palabras muy parecidas a las que se podrían utilizar para explicar la hegemonía. Él va a decir que la revolución es el paso del poder de una clase a otra, pero que eso no se hace de la noche a la mañana, ni siquiera estando en la víspera de la revolución. No, perdón, ni siquiera estando en la noche de la revolución. ¿Qué hace falta? Ya en la víspera, o sea, antes, el día anterior, la noche anterior, que la clase trabajadora goce de un grado extraordinario de independencia y que se depositen en ella todas las expectativas y las esperanzas de los otros sectores sociales que no pueden por sí mismos liderar el proceso de la revolución. O sea, es una definición de lo que sería la hegemonía, nada más que sin usar la palabra. ¿Y por qué? Hipótesis mía, ¿por qué Trotsky define la dualidad de poderes como algo muy parecido a la hegemonía y viceversa? Porque en su concepción la idea de hegemonía está estrechamente ligada a la de lucha de clases. Entonces, para Trotsky sería imposible que hubiera un predominio de tipo ideológico, cultural, o un liderazgo de estas características, un liderazgo político de la clase trabajadora respecto a otros sectores sociales que no se constituya en base a un proceso de ascenso de lucha de clases. No puede ser porque, como es el chiste que hacían los peronistas al trotskismo, éramos 12, ahora somos 13. Eso demuestra que el socialismo crece. O sea, vamos y le vamos haciendo la cabeza a la gente y la convencemos de que el socialismo es mejor que el capitalismo. Entonces, bueno, dando esa batalla, en algún momento llegaremos a conquistar la mayoría. Eso, desde el punto de vista marxista, eso es un disparate. Obviamente hay que establecer los debates necesarios con todo el mundo para, por lo menos en mi caso, para defender las ideas marxistas, pero no es la manera en que se pueden hacer revoluciones esa. Entonces, por eso, cuando Trotsky define en su historia de la Revolución Rusa la dualidad de poderes y la hegemonía como dos situaciones simultáneas, tiene que ver con esto, con la centralidad de la lucha de clases como una categoría prioritaria en su propia teoría de la revolución y que a su vez le da los contornos a una idea de lo que sería la hegemonía. Bien, esto ya se hizo un poco largo, así que voy a resumir un poco algunas cosas. Toda esta problemática era totalmente desconocida por Gramsci. ¿Sí? En los cuadernos de la cárcel, en estos 12 parágrafos a los que se refería Octavio, donde él critica a Trotsky, él dice, bueno, ¿cuál es el problema de Trotsky? Era brillante teóricamente, pero su teoría era una teoría abstracta. Él dice que previó cómo iba a ser la Revolución Rusa 12 años antes. Y bueno, pero esa previsión es como prever que una persona joven después va a ser vieja, o sea, no tiene valor, ¿sí? Y en realidad el que hizo de hecho una concepción de revolución permanente fue Lenin, que fue de alguna manera adaptando la política a los distintos momentos del proceso hasta finalmente lograr la conquista del poder, una revolución, la construcción de un Estado obrero. Esa es la síntesis de las críticas que le hace Gramsci a Trotsky en los cuadernos. Que a su vez, si uno hace un análisis finito que está hecho en el ensayo referido a este tema sobre hasta dónde Gramsci conocía la obra madura de Trotsky, la teoría, o sea, todo lo que Trotsky escribió después de su expulsión de la URSS, prácticamente no había tenido acceso a nada de eso. Hay divergencias entre los investigadores súper detallistas sobre si llegó efectivamente a leer la autobiografía de Trotsky, Mi vida o no. Pero básicamente el Trotsky que critica a Gramsci es un Trotsky que Gramsci no conoce y que conoce sobre todo a partir de las leyendas que se hicieron sobre Trotsky en los años de la burocratización de la Unión Soviética. Y un poco sobre la base de estas contraposiciones, donde Gramsci considera que la teoría de Trotsky es una teoría del ataque permanente, de una revolución como si fuera una revolución de tipo infantil, que no se detiene nunca y que siempre va para adelante, es que se constituyó en los años de la segunda posguerra en Italia, por obra del Partido Comunista Italiano, una contraposición total de las dos teorías.
Entonces la hegemonía era ser un partido de masas con táctica sindical y parlamentaria, y lo que decía Trotsky era una revolución permanente que en la práctica es imposible de hacer porque supone una lucha que no frena nunca, que no tiene avances y retrocesos, que no tiene matices, no tiene nada de eso. Por último, el debate sobre Perry Anderson. A fines de los años 70 hay toda una serie de discusiones en torno a la teoría de Gramsci, el problema del Estado, las formas en que la izquierda podía llegar al poder en Europa, en la cual las posiciones predominantes eran posiciones reformistas, o sea que decían que en el caso de Italia, haciendo una alianza con la democracia cristiana, o en el caso de Francia, una alianza entre el Partido Socialdemócrata y el PC, se podía llegar a gobiernos parlamentarios e iniciar un camino que fuera alternativo al del estalinismo soviético y a la socialdemocracia europea, lo cual era medio raro porque si incluía la alianza con la socialdemocracia era medio extraño cómo iba a ser una alternativa, pero bueno, en ese contexto es que Anderson escribe su libro sobre las antinomias de Antonio Gramsci y está muy teñido de esos debates. Y básicamente, para no hacerla muy larga y dejar que ustedes lean el libro, el defecto principal que tiene es que identifica mucho a Gramsci con los que después lo distorsionaron. Entonces, después de muchas décadas de estudios sobre Gramsci, de debate y de estudios sobre Trotsky también, porque también el Trotsky de Anderson es un Trotsky limitado, cabe hacer una lectura más ajustada, que permita hacer una relectura de las relaciones entre lucha de clases, hegemonía, revolución permanente, que pueda dar cuenta de los procesos que hay en la actualidad, de las dificultades de esos procesos, de los avances y retrocesos que la clase obrera fue dando en las últimas décadas, que para mí se puede sintetizar de dos maneras más o menos sencillas. Para Gramsci el proceso de revolución es algo mucho más lento, más dificultoso y con más mediaciones. Para Trotsky, la dinámica de la lucha de clases, es decir, no la revolución como un acontecimiento mesiánico, sino la creatividad de la clase trabajadora en un proceso de desarrollo de lucha de clases, puede romper esas trabas más fácilmente. Bueno, entre esas dos formas de verlo, que también están relacionadas con la historia personal de cada uno y con las diferencias de la historia de Rusia y la historia de Italia, su relación con la historia de Occidente también, está un poco el espectro en el que yo creo que habría que pensar hoy en qué medida una teoría de revolución permanente nos permite orientarnos frente a la realidad, ¿sí? Bueno, basta. No, digo, por una cosa que planteaba Octavio y retomaba, o sea, agarraba Octavio más políticamente y agarraba Juan muy bien teóricamente sobre la discusión sobre hegemonía y la contraposición que existe entre la concepción de hegemonía desde el punto de vista teórico que plantean Laclau y Moffett, donde es una especie de sumatoria de diferentes identidades que en última instancia están subordinadas a alguna lógica estatal burguesa, y el ejemplo práctico que en un sentido trataba de plantear Octavio alrededor de Brasil. O sea, el PT a su modo trató de tener una política hegemónica a su modo, que es la contraria a lo que nosotros consideramos una política hegemónica, que también se puede tener y que se hace vital. O sea, la lectura teórica o práctica del PT de cómo construir la hegemonía para poder acceder al poder en Brasil, que no es un barrio de por ahí, sino es una gran potencia, lleva a determinadas lógicas políticas que explican en parte la situación que vive hoy el país hermano. Y nosotros estamos planteando otra visión de cómo a través precisamente de la lucha de clases se construye otra hegemonía que puede desarrollar esta dinámica permanentista de la revolución. Entonces, creo que desde ahí, a lo mejor alrededor de ese ejemplo concreto, crisis orgánica, hegemonía, revolución permanente, por lo menos como ejercicio, tal vez está bueno, a lo mejor para no dividir, y capaz que por ahí se engancha. Sí, sobre crisis, bueno, los dos temas están unidos, digamos, el tema de la crisis orgánica y el tema de cuál fue la estrategia política histórica del PT.
Yo creo que se puede hablar de una... Si hablamos de crisis orgánica en Brasil, hablamos de una crisis orgánica. Cuando hablamos de crisis orgánica, primero, ¿de qué estamos hablando? De una crisis que combina la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Y que es una crisis de la autoridad estatal. O sea, por una sumatoria que es más que la... Igual es un todo que es más que la suma de las partes, ¿sí? Hay un problema de que la forma de dominación que estaba vigente hasta ese momento está cuestionada. No necesariamente quiere decir que sea cuestionada por izquierda, puede ser cuestionada por sectores de derecha, lo que sea. En ese sentido se puede pensar una crisis orgánica del capitalismo brasilero, por decirlo de alguna forma, y a la vez una crisis política de lo que se llama en Brasil el régimen del 88, que son dos cosas, no son exactamente lo mismo, pero son dos crisis que están de hecho actuando juntas, ¿no? Hoy. Para eso nos tenemos que remontar un poco hacia el pasado, pero no tan lejos como 1905, sino comienzos de los 80, donde entra también un poco lo que decía Sebastián. Ustedes saben que en Brasil hubo una dictadura que empezó en el 64 y recién se completó el proceso de transición a la democracia que se inició a su manera, se inició desde mediados de los 70 más o menos, se terminó de completar con la constituyente en el 88. Y después de eso quedó un sistema político donde estaba el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, estaba el PT como un sector fuerte también, que después logró acceder al poder, y estaba este partido de Temer, que es ese tipo de partidos que creo que los brasileños llaman fisiológicos, porque no es que tiene una política, sino que es un aparato que el que va a ganar lo alquila para tener caciques provinciales, diputados, senadores, todo eso, y tener una garantía de acuerdos en el Parlamento, ¿sí? Pero digamos que el momento importante, me parece a mí, es del 78 al 80, que hay un ascenso de luchas obreras muy fuertes que ponen en crisis o terminan de poner mucho más en crisis a la dictadura o hacen la crisis más manifiesta, en la cual es el proletariado más grande de América Latina que se levanta, y de ese proceso, como expresión más o menos distorsiva, surge el PT. Lula era parte de un sector de sindicalistas que se llamaban los auténticos o el nuevo sindicalismo, que eran sindicalistas distintos, más combativos si se quiere, que los que eran colaboracionistas de la dictadura, pero eran sindicalistas corporativistas. Cuando son estas luchas del 78 al 80, la política de Lula es que se canalicen como luchas por cuestiones de salario, condiciones de trabajo, y detener la dinámica política de esas luchas. O no sé si detenerla, pero hacerla de lado y dejarla para después. Entonces, en la concepción de Lula, perfectamente es posible que el ascenso de luchas del 78 al 80 se canalice como luchas sindicales y que la lucha política venga después, diciendo, che, nosotros hacemos luchas sindicales, tenemos que hacer un partido para intervenir en política. Este planteo lo dice Lula textual en un libro de conversaciones que editó Marta Harnecker, que se llama El PT, el sueño era posible, que cuenta cómo surgió el PT, desde el punto de vista de ellos. Porque en esa lectura la lucha de clases muy fuerte y con aspectos de radicalización que hubo en esos años en Brasil, no tiene toda esa fuerza, sino que son luchas por cuestiones económicas. Entonces, sobre la base de que este ascenso no se salda con derrotas físicas, como fue en la Argentina, con el genocidio, sino que se canaliza, había represión obviamente, pero se canaliza por una combinación de concesiones y represión y después la transición a la democracia. De que surge el PT como un partido que dice, bueno, somos el partido de la clase trabajadora, pero hacemos política para que haya democracia. Y vamos a acompañar este proceso de transición. El PT sería lo más parecido a lo que en Argentina quiso hacer Juan B. Justo, es decir, un partido obrero reformista que trate de modernizar la política, el sistema político, y trate de contribuir a modernizar el país. Dentro de esta política, la lucha de clases no tiene una importancia muy grande.
el único movimiento más o menos activo y que hace cosas o ha hecho cosas combativas que apoya al PT es el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Pero los sindicalistas de la CUT prefieren meterlo en el enchufe antes que llamar a una huelga. Y se ha visto en estos años, ¿no? Desde el golpe institucional, la política que tuvieron, que es la de evitar lo más posible ese tipo de forma de lucha. Entonces el PT fue lo más parecido a un partido socialdemócrata que se pudo constituir en América Latina, con una concepción de que la política empieza cuando la lucha de clases termina. Y la lucha de clases se entiende como lucha sindical. Esto igual no era una cosa que decía solamente el PT, o sea, en esos años hay un texto muy famoso que se considera un texto como un parteaguas del debate estratégico en la izquierda brasilera de esos años, que se llama La democracia como valor universal, que lo escribe Carlos Nelson Coutinho, que es uno de los pensadores que primero era lukácsiano, después hizo gramsciano, es uno de los que intervino muy activamente en todo el debate gramsciano en Brasil. Él escribe, esto se publica en 1979, es un artículo bastante corto, se llama La democracia como valor universal. Bueno, el título lo dice todo, ¿sí? Pero una de las cosas que plantea es algo muy parecido a lo que después hizo el PT, nada más que Coutinho era del PC, entonces definía la revolución en Brasil como antimonopolista y antiimperialista, y por eso decía, y en ese contexto decía, la tarea principal es hacer un bloque de la clase trabajadora, los campesinos, los pequeños empresarios y todos los sectores democráticos para que termine la dictadura. Y abrir el camino a una democracia que va a ser la antesala del socialismo. Pero no se sabía cuándo. Después, este texto igual fue muy importante en ese momento para abonar este tipo de lecturas. La posición del PT es cercana a este tipo de planteo. Coutinho después va a hacer otra evolución, de hecho en los últimos años estuvo en el PSOL. Bueno, no pretendo con esto abrir un juicio sobre Coutinho en particular, pero sí señalar que esa lectura de la democracia como valor universal es la que impregna un poco todo el espíritu de las fuerzas de izquierda en lo que es la transición a la democracia en Brasil, y indefectiblemente al poner la democracia como valor universal, la lucha de clases siempre va a quedar en segundo plano. Lo cual no quiere decir que yo sea un cabeza de tacho, que no me importe si hay dictadura o hay un régimen democrático burgués con algunas libertades, decimos que sea todo lo mismo, eso no es así. Pero en la lectura de Coutinho y en la que después va a ser el PT, la democracia burguesa era una conveniente antesala de lo que iba a ser el socialismo en algún momento lejano. Y esa fue un poco la base fundacional del PT. Bueno, yo llego hasta ahí, no sé si... No, eso para complementar. Para complementar un poco lo que dice Juan. Primero por lo de crisis orgánica. Creo que tenemos, o sea, Juan explicó qué concepción o qué condimentos o qué ingredientes tiene la definición de crisis orgánica. Yo creo que, por lo menos me había notado para la intervención del principio, que finalmente no lo dije, la crisis orgánica en el sentido de una situación donde hay una crisis, por lo menos del elenco político y del régimen político más de conjunto, hay una crisis económica. En Brasil venimos de 8 años aproximadamente de liquidación de fuerzas productivas en recesiones que cayó creo que el 8% del Producto Bruto Interno, es decir, es el Producto Bruto Interno de Brasil, es decir, que es absolutamente enorme, y hubo cierto nivel de movilizaciones callejeras por izquierda y por derecha, porque podemos tomar las movilizaciones del 2013 y también las movilizaciones que fueron el motor para lo que finalmente fue el impeachment contra Dilma. Entonces, usar la categoría de crisis orgánica en el sentido de que a pesar de que hubo movilizaciones, una situación de crisis, más o menos de la situación del conjunto del país, pero donde la lucha de clases no es lo más
determinante y preponderante, gol de allá del partido, lo más determinante para que una situación, por ejemplo, sea abiertamente revolucionaria. Es decir, si frente a la crisis del 2003 hubieran salido los sindicatos a las calles, el movimiento de mujeres, los movimientos sin tierra hubieran ganado el terreno, hubiera habido menos margen, o por lo menos hubiera estado más condicionada la consolidación de una salida reaccionaria, que es lo que está en este momento en curso. Entonces, para darle un carácter más concreto, creo que la crisis orgánica, aparte del fracaso, o por lo menos la crisis del gran proyecto que tuvo la clase dominante brasilera desde la asunción de Lula, que fue, no nos olvidemos, una época donde se discutió incluso, aparte de que Brasil ingresó a los BRICS, es decir, fue parte de los bloques de países emergentes, pero no los países emergentes en general, puesto en una tabla junto con Rusia, China y la India, es decir, enormes países que en el caso de la China creo que ya es la primera, por lo menos el primer producto bruto nacional a nivel mundial, per cápita no, es decir, está puesto en un nivel que incluso lleva a mucha gente absolutamente superficial a discutir si no era una especie de imperialismo, subimperialismo, o sea, querían discutir como que ya era un país distinto, basados en un elemento que es muy importante y que ayuda a entender que es lo que se llama como el lavallato, que es la emergencia de empresas brasileras organizadas o impulsadas. Creo que hay sesión de penales, lo cual va a ser van a tener que hacer un esfuerzo para concentrarse. Estos son de Bolsonaro. Digo, empresas que por la vía del financiamiento de bancos estatales, que tenían una enorme caja por el peso de Petrobras, es decir, que estaba condicionado por el mercado de las materias primas, igual que Argentina con la soja, pero llevaron a financiar, qué sé yo, Odebrecht, fue la principal empresa de construcción de toda América, y que no por nada hizo caer a un expresidente en Brasil, a un presidente en Perú. Acá no cae porque la justicia está totalmente con el gobierno, pero si caen la mitad de los empresarios y funcionarios kirchneristas y macristas, pero tiene que ver con el alcance de determinadas empresas que bajo el gobierno de Lula, bajo determinadas políticas, llegaron a ocupar espacios, sobre todo en un momento que el imperialismo norteamericano quizás estaba mirando zonas más lejanas de la Tierra, llegaron más lejos de lo que había sido hasta ese momento como empresa burguesa, insisto, con cierto apoyo popular por las políticas de distribución social, por llamarlo de alguna manera, el plan Bolsa Familia y otros que hizo el gobierno de Lula. Dicho eso, por un lado, en una situación donde el imperialismo norteamericano empieza a mirar a la región con un interés un poco más activo, por llamarlo de alguna manera, que lo que estaba permitiendo en ese momento, sobre todo con la asunción de Trump, pero quizá que había empezado desde antes, porque el elenco del Departamento de Estado norteamericano sigue bastante vigente más allá de los gobiernos, entra en una crisis muy importante. Esa empresa que había encabezado Lula, y no por nada el caso de Lavallato empieza, por lo menos los escándalos de corrupción, empieza con la empresa Odebrecht, que es una manera de bajarle las acciones, literalmente y políticamente, al intento de la burguesía brasileña, y un poquito más lejos de lo que estaba, de lo que estaba permitido, por lo menos en ese momento. Entonces, en primer lugar, el fracaso ese. Me parece que, visto desde hoy, el proyecto de Lavallato, que tenía un objetivo específico, que era limitar la candidatura de Lula y el rol electoral que podía jugar el PT, producto de la crisis que se da en Brasil, termina cargándose a los otros partidos, por llamarlo de alguna manera tradicionales, que fueron los impulsores del impeachment contra Dilma Rousseff, sobre todo el Partido Socialdemócrata Brasilero, conocido como los Tucanos, de Fernando Henrique Cardoso, pero tiene el efecto colateral indeseado que el Lavallato no solo se carga a Lula como candidato, no solo degrada con ciertos límites, porque terminó sacando el 30% el PT, o sea que tiene todavía una vigencia relativa, parcial, degradada, pero tiene una vigencia, sino que se termina cargando al conjunto de los partidos que habían estado en la palestra política central, el de Lula, el de Temer y el Partido Socialdemócrata Brasileño. Eso es lo que permite, por derecha, la emergencia de un fenómeno como Bolsonaro, y por izquierda, para hacer un nexo con lo último que planteaba Juan,
el rol histórico que jugó el PT para evitar que las crisis tengan una salida revolucionaria. Yo digo, coincido todo lo que planteó Juan. Yo creo que, o sea, sí en el aspecto que quizá no de manera que tiene un rol secundario, sino que, el PT juega un rol central en ahogar o dividir o aislar la lucha de clase cuando ya está planteada en los principales momentos de crisis brasilera. Yo recomiendo un artículo de un compañero de Brasil que se llama Edison Urbano, que como decía Juan, nosotros no es que tomamos una declaración como PTS, sino que somos parte de un grupo internacional, la fracción trotskista, que tiene un grupo muy dinámico, que impulsa el diario Esquerra Diario, que tiene nada menos que 3 millones de entradas, siendo que es un grupo de algunos cientos de militantes, pero en un país que es enorme, pero tiene una voz audible, con posiciones en una situación verdaderamente complicada para toda la vanguardia, para todo el sector de izquierda en Brasil. Un artículo de Edison Urbano que, si uno ve todos los hitos que mencionaba Juan, a la salida de la dictadura y cuando se empieza a discutir la llamada a elecciones directas, con la consigna directa ya. Con el enorme proceso de movilización en los 90 con peso central en el movimiento obrero contra el gobierno corrupto y odiado de Collor de Mello. Frente a la posibilidad que se discutía en ese momento de que en Brasil ocurra algo similar en 2001, que es justamente cuando gana Lula en el 2002, y frente al propio golpe institucional de Temer y de todos los partidos contra Dilma Rousseff, el PT juega un rol central en dividir, aislar, evitar que se desarrolle un proceso de movilización para que caiga la dictadura de forma revolucionaria, para que caiga el gobierno neoliberal de Collor de Mello de forma revolucionaria y para oponer una resistencia social, siendo que el PT tiene un enorme peso en los sindicatos, un enorme peso también en el movimiento de mujeres, alianzas con el movimiento Sin Tierra, peso en todas las universidades nacionales, etcétera, evitó que esa fuerza social salga a la calle, pero porque es un rol absolutamente, no quiero decir una cosa, pero es intrínseco, está en el ADN del PT, está en el rol histórico. Ahora bien, ese rol histórico justamente lo puede jugar porque es un partido que en un sentido, por lo menos lo que intercambiamos recientemente en el partido, solamente puede ocurrir en un país como Brasil, con una clase trabajadora que tiene concentrado en el estado de San Pablo la misma cantidad de asalariados industriales que en toda Argentina, es decir, que es una clase trabajadora enorme, y que el PT es una expresión, en un sentido sui generis, bastante única en su tipo, de un partido de trabajadores que incluso es el propio partido el que crea la Central Única de Trabajadores, por lo menos tiene un rol central en su fundación, que tiene un partido que tiene una relación orgánica con la mayoría de los sindicatos. No sé si vieron recientemente que todas las centrales sindicales, incluso las más carneras, se pronunciaron a favor de Haddad. Eso tiene que ver con el peso que tiene el PT como en la clase trabajadora, aunque insisto, de manera degradada, incluso degradada por el propio accionar del PT, pero creo que eso es lo que permite por lo menos entender las coordenadas, me parece, tomando lo que plantea Juan, de qué significa la emergencia de Bolsonaro, como una crisis de un intento excepcional de la burguesía brasilera, encabezada por Lula, para hacer un tipo de proceso como el que encabezó en su gobierno, con las multibrasileras, etcétera, con los bancos brasileros que juegan un rol fundamental para financiar proyectos productivos de sus grandes industriales, etcétera, a diferencia de Argentina, que tiene una banca 100% extranjerizada. Y creo que por el mismo sentido, por lo que decían Sebastián y Romina, en el mismo sentido, creo que pasa por ahí pensar la superación de lo que estamos pensando, no solamente desde el punto de vista electoral. Es decir, nosotros llamamos a votar críticamente a Haddad, considerando lo que tratábamos de explicar, esas características sui generis específicas del Partido de Trabajadores en sus orígenes, en su relación orgánica con los sindicatos, etcétera. En segundo lugar, por lo absolutamente amañado y condicionado y trucho de las elecciones, que por ejemplo hicieron absolutamente todo para que Lula no se pueda presentar, medidas absolutamente arbitrarias. Y en tercer lugar, por la naturaleza del fenómeno Bolsonaro, que contra cualquier interpretación
que nadie se ofenda, pero creo que como hace el kirchnerismo actualmente, que trata de hacer un paralelismo, un poco para decir, Trotsko, votaste en blanco, pero no es fundamentalmente para eso, es fundamentalmente para decir, el año que viene, cuando haya un gobierno, un candidato del macrismo y un candidato X, pingüino o pingüina, como decía Néstor, que se presente por el kirchnerismo, hay que evitar que surja Bolsonaros, hay que votar al mal menor. Entonces, claro, digo, más allá, claro, va a ser ahora balotaje, pero eso ridiculiza lo que es el fenómeno Bolsonaro como un fenómeno fascistizante, y por lo tanto, que la oposición a eso, insisto, nosotros llamamos a votar críticamente al partido de edad, pero la oposición al fenómeno Bolsonaro no va a ser fundamentalmente en las calles. Digo, en primer lugar porque ya las encuestas van que van a sacar el 58% de los votos, probablemente, entonces, a menos que pasen cosas extraordinarias, el resultado electoral ya está más o menos dicho, hay que ver. Ojalá que sea por menos margen, porque eso puede ayudar a moralizar al movimiento de masas para que irrumpa en manera más decidida que si Bolsonaro aplasta. Pero el problema es que si es un fenómeno así, la resolución de lo que plantea Bolsonaro y los sectores que lo apoyan como desafío histórico se va a resolver si el movimiento de masas, con el enorme peso que tienen los sindicatos, con el movimiento de mujeres que ya se expresó y con la juventud que siempre es una reserva moral y de lucha muy importante y que no por nada empezaron a haber asambleas en algunas facultades, lo cual es muy sintomático, pasa por si ese sector logra poner una fuerza social superadora que los sectores lumpenes, policíacos y todo que están atrás de Bolsonaro. Entonces, insisto, y la comparación con la situación argentina, no solamente que es medio fraudulenta desde el punto de vista que le baja las acciones lo que verdaderamente es Bolsonaro, sino que aparte es absolutamente, creo que desde el punto de vista histórico, insostenible, porque es impensable que un fenómeno como el de Bolsonaro, que yo creo que hay que abrir la lupa desde el punto de vista de dónde se van a expresar los sectores que en la realidad nacional se fascisticen, y yo creo que hay mucha gente que uno se los toma a veces medio en broma, gente como Laje, que mencioné este tipo de nombres en una charla pretendidamente teórica, pero gente como Laje, Espert, todos esos, Mariano Barrio, todos esos que emergieron con la lucha contra el aborto, contra el derecho al aborto, todo eso que quizá una vez se lo toma hasta medio jocosamente. Ahí obviamente que se anidan los mismos sectores que le dieron el apoyo a Bolsonaro, y la otra vez había una nota que decía la cantidad de evangelistas que hay en Rosario, y era un número monstruoso, y que tienen sus propias, y uno ve las iglesias, y esto es otra cosa, son casitas, lugares donde hay montones de gente que están formada con esa ideología, muchos sectores populares, que van a las mismas fábricas que van los compañeros que militan en la izquierda, o trabajadores que dicen yo no quiero que gane Macri, o lo que fuera. Entonces, que plantea, pero es impensado que un fenómeno como el de Bolsonaro no se nutra de un fenómeno como el del peronismo, que no casualmente, y esto es un homenaje al Día de la Lealtad, dio numerosos compañeros que más allá de su estrategia pelearon en el peronismo de izquierda, que fueron asesinados, pero también de la AAA, también dio a López Rega, es decir, que anida también dentro de ellos a los sectores que van a armar los sectores que se van a oponer a los trabajadores con las armas más literales de la palabra arma. Entonces, yo creo que en ese sentido, hablando de Brasil, hago este escape a nuestra realidad para pensar qué se juega en Brasil, pero para empezar a pensar que era impensado en Brasil la emergencia hace 10 años de un fenómeno como Bolsonaro. 10 años, no sé, creo que hace 10 meses hubiera sido impensado que Bolsonaro termina siendo el presidente de Brasil, y eso creo que tiene que ver con la desmoralización que generó el propio PC, pasivizando, desmovilizando su propia base. Entonces, y por lo tanto, en un país como Argentina, donde creo que la izquierda tiene más peso relativo, etcétera, es fundamental pensar no solamente no fundamentalmente la preparación para las elecciones, que es lo que está discutiendo toda la clase política de conjunto, sino por el contrario, la posibilidad de enfrentar actualmente el plan de Macri, las formas que existen para fortalecer a la izquierda como un polo mucho más actuante. En ese sentido, el planteo que viene haciendo el partido de abrir la discusión para la conformación de un partido unitario de la izquierda, en el sentido de convertir a la izquierda en una fuerza con mucho más peso específico, político, en las calles, etcétera. Si no, creo que vamos a contemplar la posibilidad de que emerjan fenómenos más reaccionarios que los que están planteando hoy, y nosotros no tenemos intención de ser cómplices de eso. Entonces creo que hay que no solamente pensar a Brasil por Brasil,
porque somos internacionalistas y porque es un país que tiene mucha implicancia en lo que pasa en Argentina, sino también mirarlo como espejo para pensar fenómenos de otros países, incluida Argentina. Perdón que salí con otro tema. Y antes que alguien hable más, quería comentar que el sábado el Frente de Izquierda va a hacer una jornada nacional de acciones por Brasil, en el marco de todos estos años que estuvimos haciendo distintos tipos de movilizaciones, y en Brasil y en Rosario vamos a estar convocando en la Plaza Pringles. Invitamos a todos y a todas las organizaciones también que quieran ir, por supuesto. Vamos a estar como parte de una jornada nacional del Frente de Izquierda, a hacer una volanteada en la Plaza Pringles a las 11 y marchar hacia el consulado que está ahí en la calle España entre San Luis y San Juan, si no me equivoco, para expresar solidaridad con el pueblo brasilero frente a la lucha que está librando y sobre todo las que se vienen.